gustaría adentrarme en lo que hoy vamos a estudiar, que es básicamente desde el versículo 8 hasta el versículo 16, así que lo vamos a leer para ya dar inicio a este sermón o al mensaje del día de hoy. Dice, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, al que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivirá también en vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no en la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, dice, son hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido al espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hasta ahí. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo, descubriendo en esta mañana? Digamos, para hacer un poco de recordatorio, lo que hemos visto en el domingo anterior es que Pablo va a empezar a hablar de una serie de declaraciones de libertad, ¿no? Del versículo 1 al versículo 4, libertad de juicio. Del versículo 5 al versículo 17, libertad de posibles derrotas o fracasos. Del versículo 18 al versículo 30, libertad del desánimo inclusive. Del versículo 31 al versículo 39, libertad del temor. Todas estas cosas que vamos a ir viendo a la medida que vamos estudiando la Biblia, literalmente van a ir como que abriendo nuestra mente al entendimiento de quiénes somos en Él. Hay algo muy importante que dice, acá dice que el Espíritu mismo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por pruebas que hacen que dudemos si realmente nosotros somos hijos de Dios? Señor, seguro que soy tu hijo. Mira qué tantas fallas he cometido. Miren cuántos pecados he caído. Mira cuántas torpezas he cometido. ¿Realmente soy tu hijo? ¿Realmente tú me aceptas de esta manera? ¿Eres tú capaz de limpiarme? Porque yo he entregado mi vida a ti y me he seguido cayendo en tantas y tantas cosas. ¿Realmente soy tu hijo? Si nos hemos hecho ese tipo de preguntas, es porque en realidad es una confirmación de que tú eres un hijo de Dios. Porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón ni siquiera se hace ese tipo de preguntas. Y cuando cae en pecado, lo único que hace es gloriarse en las cosas que hace. Y va minimizando cada vez más esto. Y lo único que hace es evidenciar que esa persona nunca tuvo a Dios en su corazón. Entonces, lo que hemos visto también es que tanto el cristiano, es decir, nosotros estamos viviendo en una lucha constante. Hay algo que Pablo llama, es decir, la carne, y otro que él llama, es decir, el hombre interior. Este hombre interior es finalmente el que ha sido transformado. Y esta carne tiene que ir siendo muerta o desarticulada cada vez más. Lo único que nos queda, hemos dicho al final de nuestra plática el domingo anterior, es lo único que nos falta a nosotros es que moramos y este cuerpo de muerte al cual la Biblia lo llama, pues literalmente se ha quitado de nosotros, porque esto es lo que nos estorba. Esto es finalmente lo que nos ayuda también, en pocas palabras, porque todo lo que nos pasa nos ayuda para bien, es al ejercicio de la santidad. Justamente hay principios que se van a ir aplicando, por ejemplo, el dominio propio. El dominio propio, que es básicamente fortalecido por este hombre interior, por el poder del Espíritu Santo, hace que la carne cada vez más vaya tomando autoridad sobre nosotros. Pero la realidad es que de este lado de la gloria, si lo podemos llamar de un modo, de este lado de la vida, cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nada podemos hacer contra esta carne. Esta carne está ahí todo el tiempo con nosotros. O sea, no puede ser cambiada, no puede ser transformada. Esta carne está así. Lo que nos queda a nosotros es doblegarla, es ponerlo bajo nuestros pies y no obedecer a todos los impulsos que ella intenta hacer con nosotros.
Así que si tú te encontraste con algún cristiano, si te dice, bueno, yo ya no tengo luchas, yo ya no tengo tentaciones, a lo mejor ya ha muerto esta persona, estás viendo fantasmas. Y si no, eso no es la realidad, pues estás hablando con alguien que en realidad no está hablando la verdad. Todos pasamos por tentaciones. Hemos visto que Pablo, digamos, ya aproximadamente 15 a 25 años después de su conversión, escribió el libro de Romanos. Y si ustedes leyeron el versículo 7 juntamente conmigo, van a ver la descripción de alguien que está luchando, que está lidiando con su carne. Su carne le intenta, digamos, sujetarlo, su carne intenta hacerle caer, su carne intenta hacer aquello que él no quiere hacer. Su hombre interior obviamente quiere agradar a Dios, pero su carne no. Esta es esta lucha. Algunos dijeron, no, este es Pablo en el peor de sus momentos, digamos en los inicios de su conversión. No, esto ya es Pablo cuando ya está haciendo sus viajes misioneros, digamos, está ahí ya tan fortalecido él espiritualmente y muy cabal de todas las doctrinas fundamentales, por ejemplo, que él ya ha abrazado. Entonces, digamos, está en la cúspide, si le podemos llamar así, de su proceso de santificación. Y hemos aprendido también, mientras más comprendemos acerca de la gracia, del amor de Dios, de lo potente que es su gracia y su misericordia, más nos damos cuenta de lo insignificantes y de lo incapaces que somos por nuestras fuerzas de agradarle a Él. Por eso es que necesitamos siempre de su ayuda, porque sin Él nada somos. Lo que vemos en el capítulo 8, en el capítulo 7, dice, por cuanto los designios de la carne, es decir, las obras de la carne, son enemistad contra Dios. Todo lo que la carne hace son enemistad contra Dios. Pero el hombre interior, obviamente este hombre interior está siendo transformado. Pero ¿qué hay de nuestra carne? De nuestros sentimientos, ¿no? De lo que nuestra carne intenta hacer con nosotros. Desagrada a Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No puede sujetarse. No puede sujetarse a la ley de Dios, está incapacitado. Lo que estamos viendo acá es que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esta es una mente reprobada básicamente que está en guerra permanentemente con Dios, aun cuando ésta la está negando. Aun cuando crea a esta persona, estamos hablando de alguien inconverso, que diga yo no estoy en enemistad con Dios, yo amo a Dios. Pero ¿te estás dispuesto a sujetarte a Él? No. Entonces no, pues por más que tú niegues no estar en guerra con Dios, la Biblia nos dice pues que esto es lo que está sucediendo. Estamos en una guerra permanente con Dios cuando no estamos sujetos a Él, cuando Cristo no ha sido, digamos, la pieza clave y fundamental de nuestras vidas. Esa mente, o lo que estamos describiendo aquí, son dos cosas. Primero, a las personas que están en la carne, número uno, tienen una mente con enemistad, en enemistad contra Dios. Número dos, esa mente no está sujeta a la ley de Dios. No quiere sujetarse, pues, ¿por qué no puede? ¿O por qué no quiere? ¿O por qué no se sujeta? Y la naturaleza de este problema es que nos dice la Biblia, porque no se sujetan, dice, Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por más que quisieran, si es que ese fuera el caso, porque obviamente no lo desean, si es que lo quisieran hacer, no podrían. Porque la misma naturaleza de la carne está, dice, desligada, está en enemistad, se traduce como en guerra contra Dios. ¿Por qué? Por más que, digamos, esta carne, ¿no? Porque muchas veces se presenta de una forma tan sutil, tan hasta casi verídica, es decir, la misma presencia de una persona que vive en la carne puede parecer provocadoramente cristiana, provocadoramente evangélica, pero es falsa, ya que se centra en el yo. Esta persona puede orar, puede diezmar, ¿no? Puede hasta profetizar. Vaya a ver si es verdadera o falsa esta profecía que ella está dando, pero igual puede leer la palabra, puede hacer estudios bíblicos, puede hasta evangelizar si es posible. Pero finalmente lo que nos dice es que es falsa. Hará todo lo posible por sobrevivir. Y cuando ya se encuentra, digamos, en la esquina de la lona, es como en un ring, si ya no sabe qué hacer, se rendirá, digamos, se mostrará de una forma sutil, pero debemos darnos cuenta que esta vieja carne intentará dominarnos, intentará apaciguarnos, intentará hacer todo lo que quiera con nosotros y debemos de ser lo suficiente sabios para descubrir y destruir las obras de la carne.
por más que intenten dominarnos de una u otra forma. Estamos viendo también, ya en el verso 8, la tercera cualidad de esta persona es que tiene una incapacidad de someterse a Dios. No puede hacerlo. Dice, ni tampoco pueden. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal que no pueden hacerlo o que no lo hacen? Es porque simplemente están incapacitados, no pueden hacerlo. Su naturaleza misma no lo puede hacer. Veamos entonces aquellas personas que sí están ahora en el Espíritu. Hay personas que están en la carne y personas que están en el Espíritu. Es diferente a decir personas que, cuando decimos que son personas que están en la carne, están completamente en la carne. Sus pensamientos están en la carne. Esto lo domina. Pero cuando hablamos de aquellas personas que están en el Espíritu, lo esencial, es decir, el hombre interior ha sido transformado, ha nacido de nuevo. Pero lamentablemente todavía vivimos bajo esta carne, es decir, esta cubierta que día a día tiene que irse desvistiendo y al mismo tiempo revistiéndonos del hombre interior, que vaya fortaleciendo eso cada vez más. Pero mientras vamos lidiando, luchando y en este proceso de santificación, vamos a ver algunas cualidades. Por ejemplo, lo principal y lo más básico es que en estas personas mora el Espíritu Santo, mora el Espíritu. Verso 9 dice, mas vosotros, es decir, primero ha descrito a los hombres que viven conforme a la carne, luego va a describir a aquellos que viven conforme al Espíritu. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí está la condicionante. Es decir, una persona vive en el Espíritu si es que siempre y cuando el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo que hemos aprendido es que una persona que recibe a Cristo en su corazón genuinamente, inmediatamente el Espíritu Santo entra con todas las valijas a vivir en esta nueva casa, llamada el templo del Espíritu Santo. Esta nueva persona ahora, tiene un nuevo dueño, tiene un nuevo amo, ya no eres el yo, el ego, es ahora Dios quien mora en tu interior y que Él está gobernando tu casa. Vaya conmigo por favor un ratito al libro de Gálatas, capítulo 22, versículo 23. Dice la Biblia así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todas estas razones o estos frutos que acabamos de evidenciar, digamos, nacen o se empiezan a demostrar a raíz de una mudanza espiritual. El Espíritu Santo se muda a nuestro interior, viene a nuestro interior y Él nos va a capacitar para que todos estos frutos que acabamos de leer pues surtan efecto. Compartí el domingo anterior también que digamos el estándar de aquello que identifica a todo cristiano no es su bautismo, no es digamos qué tan buen orador y predicador es, no es sus funciones pastorales o eclesiales o ministeriales que tenga dentro de una congregación, no es su forma de vestir, no es su cara bonita o lavada, no son los peinados que esta persona tiene, ni siquiera es porque ayuna o no ayuna. Estos no son los rasgos distintivos de un cristiano, porque lo puede hacer cualquiera. Vayamos a ver si son genuinos o no. Digamos, ¿cuál es la evidencia más clara y más plausible que una persona tiene a Cristo en su corazón? Está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la evidencia más pura y más clara de que una persona obviamente tiene a Cristo en su corazón. Ahora, ¿cómo se evidencia el Espíritu Santo? Yo no veo a alguien de repente presentarme, hola, ¿cómo estás? Fulano, fultano, llamamos Pedrito, ¿cómo estás, Pedrito? Qué gusto. ¡Wow! Extraordinario. ¡Qué poder del Espíritu Santo está en tu interior! Yo lo puedo mover, yo lo puedo ver, el Espíritu Santo está en tu interior. ¿Verdad que es un tanto difícil poder evidenciarlo de esta forma? La forma de evidenciar entonces que el Espíritu Santo mora en nuestro interior es a través de los frutos que hemos leído justamente hace un momento. Es decir, es el indicador externo de nuestra salvación, el Espíritu Santo, porque veo sus frutos. Sus frutos van a ser evidentes. Por eso es imposible que una persona que ha recibido a Cristo en su corazón siga siendo el mismo.
Y lo que vemos también es que si esta persona ha tropezado, a diferencia de su vida pasada, que no tenía la capacidad de arrepentimiento, ahora sí lo tiene. Tiene la capacidad de arrepentimiento y quiere cambiar. Señor, ayúdame, ¿cómo salgo de este lío en el que me he metido, perdón? Esa, por ejemplo, es una evidencia de que esta persona tiene a Cristo en su corazón. Vaya nuevamente conmigo a Gálatas capítulo 15, pero ahora del versículo 15 y 16, que también hemos leído la vez pasada. Dice, pero si os mordéis, dice, y os coméis, a ver, versículo 15, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Verso 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Digamos, existe una guerra entre la carne y el espíritu, hay un conflicto. Y lo que estamos viendo aquí, que hay un imperativo de presente, es decir, hay una lucha presente, no es una lucha pasada, es una lucha presente y nos dice que esto más que ser un favor, es decir, sí, Espíritu Santo, estoy haciendo un favor a ti o Él me está haciendo un favor a mí, no, es una lucha constante hasta el día en que nosotros finalmente partamos de esta tierra. Hay una lucha constante que debemos de ganar y gobernar. Y en el verso 17, básicamente, estamos viendo que la carne es poderosa, es tan fuerte y firme. Pero no puede ser que la carne sea tan poderosa que termine venciendo al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que la carne muchas veces venza al Espíritu Santo? Y la pregunta no sé si está bien formulada ahí. Porque finalmente, ¿a quién han vencido? ¿A quién ha vencido la carne? ¿La carne ha terminado venciendo al espíritu o ha terminado venciendo a la persona? A quien termina venciendo finalmente es a la persona porque no se sujeta al espíritu y se ha sujetado a la carne. Y en ese entonces, el quien está en conflicto, el que está en medio, llamémonos a nosotros que estamos en medio del conflicto, es decir, o escucho la voz del Espíritu Santo o escucho la carne y me dejo llevar por ella, porque vaya que sí es fuerte y es poderosa también. Por eso es que el problema con la carne, como les dije hace un momento, es que no puede ser cambiada, ni puede ser transformada, ni puede ser redimida desde este punto de la gloria, porque con la carne no podemos hacer nada. No podemos hacer nada con ella. ¿Qué sí podemos hacer? Es dominarla, es ponerlo bajo nuestros pies, es decirle no, es escuchar al Espíritu Santo. La carne sirve finalmente como un revestimiento temporal de nuestras vidas aquí en esta tierra, pero no puede gobernar nuestras vidas, no podemos vivir sujetos a la carne. No debemos de hacerlo porque vamos a entrar en conflicto y vamos a terminar lastimando a mucha gente. Primera de Corintios capítulo 15, verso 43 dice, nuestros cuerpos son enterrados en deshonra. Por más que tú intentes, hagas una serie de malabares, te laceres las espaldas, hagas ayuno tras ayuno, implores, que también que hagas, pidiendo a favor de esta carne, nada va a pasar con esta carne. Nada. Lo que nos dice, nuestros cuerpos son enterrados en deshonra. ¿Cómo son enterrados nuestros cuerpos? ¿Santificados? No, nos dice en deshonra. No podemos hacer nada contra esta carne. Esta carne siempre va a estar en enemistad contra Dios. Nunca podremos hacer nada con ella. ¿Qué es lo más sabio que debemos de hacer? Si obviamente nos toca convivir con esta carne, que no se sujeta a Dios, que no quiere agradar a Dios, es lo que yo voy a hacer es abrazarme a uno de los frutos, de las prácticas que me manda Dios, que es el dominio propio, para decirle a esta carne, pues no tienes autoridad sobre mí. En el nombre de Jesús. Dice, nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Eso se conoce como el proceso o el último paso, la glorificación, donde tendremos un cuerpo nuevo. Finalmente vino del polvo y en polvo se convertirá, pero tendremos un cuerpo nuevo, semejante al de nuestro Señor. Dice, son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Un cuerpo nuevo. Ya no está corruptible,
esta que está sujeta al pecado, esta que no agrada a Dios, esta que no quiere obedecer su ley, esta que simplemente nos está jaloneando constantemente a pecar, que nos está, digamos, diciendo constantemente que es, de qué manera tenemos que, por ejemplo, fallar o cometer tantas y serie de irregularidades más. Mientras tanto, en la espera, ¿qué es lo que voy a hacer? Lamentarme, oh, mira que vivo sujeta a ella, ¿qué puedo hacer? No puedo, digamos, minimizar las ganas de pecar que tiene esta carne. No, no podemos hacer nada contra la carne. Mientras tanto, la carne no puede ser cambiada. La carne no puede ser regenerada. La carne no puede ser enseñada a complacer a Dios. No es como un perrito que tú puedes entrenarla y ahora sí, la carne se sujeta a Dios. No, no podemos hacer nada frente a ella. Lo único que hace es obedecer a los impulsos. Pueden ser hormonales, ¿no? Pueden ser hasta neurotransmisores, etcétera, etcétera, como uno intente, digamos, darle significado, pero está sujeta y viviendo de esta manera. No podemos tratar de cambiarla, no podemos, porque está incapacitada, no puede sujetarse a Dios, no puede agradar a Dios, no puede simplemente. Nos dice acá, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, versículo 7, por más que uno intente, tengas la buena onda en querer hacerlo, por más que ayunes, hagas penitencia, lo que hagas, te vayas de rodillas a tal o cual lugar. Existen ese tipo de prácticas, ¿no? Que voy a hacer estas cosas, matar mi carne, obligarla a hacer. No va a suceder nada contra tu carne. Esta carne va a quedar ahí tal como tú la ves, sin las ganas de obedecer a Dios. Ahora la pregunta, digamos, más sabia es, ¿qué hago con este conflicto? ¿Decido sujetarme a la carne o sujetarme al Espíritu? De ahí el título del día de hoy, vivir en el Espíritu, que es la forma más sabia que un hijo de Dios debe de vivir. Entonces, ¿qué hacemos con la carne? ¿Nos degollamos? ¿Terminaría la vida de esta forma? Porque no tiene sentido, ¿no? ¿Qué hacemos? Primera de Corintios capítulo 9, verso 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sino que golpeo mi cuerpo. Algunos usan este versículo bíblico para hacer, digamos, apología a estropearnos físicamente, ¿no? Algunos tipos de penitencia, de estropearse el cuerpo. A partir de ese tipo de versículos han sacado hasta tipo de doctrinas o prácticas que, digamos, ni siquiera son bíblicas, ¿no? Pero básicamente esto no es para imaginarse a Pablo dándose de latigazos, ¿no? Para eliminar el dolor de la carne, porque nada vas a poder hacer con esta carne. No se trata de lo físico, en pocas palabras. No se trata de que tan bueno eres tú, digamos, si mi mano de repente yo he robado, entonces la culpa tiene la mano, voy a estropearla, cortar mis dedos. No, no se trata de eso. El problema yace más en lo espiritual. ¿A qué es lo que tú estás dispuesto a sujetarte, a someterte? Y ahí viene básicamente el dominio propio. Esto no es, como les digo, para imaginarse a Pablo dándose de latigazos. En pocas palabras, lo que nos está diciendo es, yo estoy disciplinando mi carne. Lo que estoy haciendo es esclavizar a la carne. Si yo era antes esclavo de la carne, lo que hago ahora es revertir los papeles. Tú eras antes mi amo, ahora yo me convierto en tu amo. Tú no tienes dominio ni autoridad sobre mí. Tú haces lo que yo te mando a hacer. Si yo te digo que te callas, te callas. Si yo te digo que no vuelvas nuevamente a molestarme, no me molestes. Y cuando intentes tú venir, va a haber algo justamente que va a suceder. Tú no tienes autoridad sobre mí. Amén. De eso se trata básicamente lo que estamos leyendo acá. Verso 9, más vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Porque algunos decían, no, ¿cómo es posible? Es decir, la naturaleza de la carne, yo sí tengo poder en Cristo Jesús, yo le puedo decir a la carne y la carne va a ser... Mira lo que nos está diciendo acá. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros,
el cuerpo en verdad está muerto. Lo que nos está diciendo, te estoy confirmando en pocas palabras, que este cuerpo está muerto. Es de naturaleza mortal. ¿Cómo se entiende a la muerte? Cuando Pablo nos empieza a describir que literalmente este cuerpo ya pues no tiene, ya no está cubriendo nuestro ser, o sea, ya se está pudriendo, se está desgastando, ya están los gusanos literalmente comiéndonos o consumiéndonos, ¿no? Porque lo que vemos es que físicamente aún sigue con vida, ¿no? Siguen circulando nuestra sangre, seguimos viendo que seguimos creciendo, fortaleciéndonos y cosas por el estilo. A la muerte a la cual se refiere aquí es a la lejanía con Dios. Esta carne, como lo dice en el versículo 7, está en enemistad contra Dios. Y la enemistad contra Dios se entiende o se puede traducir también como muerte, porque la paga del pecado es muerte. El significado de una vida que vive en pecado es alguien que está en muerte. Pero si yo veo a personas afuera que no tienen a Cristo en su corazón y que siguen viviendo esa vida a la cual nosotros vemos sin Cristo, la Biblia lo llama también como muerte. Y es justamente eso lo que está describiendo acá. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Sigue muerto, ¿no? Su naturaleza no ha cambiado, sigue muerto, esta parte tuya. Lo que pasa es que antes tú vivías solamente sujeta a la carne. Ahora todo ha cambiado. Ahora el Espíritu Santo ha empezado a tomar autoridad y está gobernando tu vida. El ser interior al cual les mencioné hace un momento, ¿no? Ese es el que resucita, vive. Ahora antes no estaba. Ahora vive en ti, ha resucitado y ahora, digamos, te da a ti la capacidad y la potestad de ser llamado hijo de Dios, porque hay algo en ti que ha sido cambiado y eso es el ser interior. Está muerto a causa del pecado, dice, más el espíritu vive a causa de la justicia. El espíritu sigue viviendo ahí, acerca o digamos a consecuencia o a causa de la justicia. ¿Qué justicia está hablando aquí? Básicamente la obra redentora que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Lo justo, la medida exacta, el castigo que nos merecíamos fue pagado en la cruz. Y debido a esa justicia, nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro interior. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también, dice Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En pocas palabras, actualmente nosotros guardamos o digamos tenemos cuerpos mortales, pero aguardamos en la esperanza que por medio del poder de este Espíritu Santo de vida vamos a tener uno nuevo. Uno nuevo. Ahí aguardamos en esa esperanza. Vamos a ver también algunas características, ¿no? de las personas que, digamos, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es evidente el poder del Espíritu Santo que está en nuestro interior también. Digamos, uno que hemos visto aquí es que en nosotros mora el Espíritu Santo. Lo siguiente que vemos acá es que somos deudores. Y esto cuando dice en el verso 12, dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí, digamos, está un poquito más claro, ¿no? ¿Somos deudores de quién? ¿De la carne o del Espíritu? La respuesta es obvia, somos deudores del Espíritu, porque Él nos ha provisto de lo que necesitamos. Y en pocas palabras, si te vas a rendir a alguien, ríndete al Espíritu Santo, porque tú no eres deudor de la carne, tú eres deudor del Espíritu Santo, porque Él te ha dado y te ha provisto de todo lo que necesitas. Y verso 3 es la clave, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, es decir, hacer, nos manda, digamos, es presente también, pero también a futuro, hacer, es decir, estamos haciendo constantemente morir las obras de la carne, es un ejercicio constante. Damas y caballeros, se llama el proceso de santificación, la santidad, que se evidencia a través de esta práctica, es decir, por el poder del Espíritu Santo, constantemente hacemos morir las obras de la carne. La carne intenta dominarnos, no. Por el poder del Espíritu Santo, dominio propio, no. Las tentaciones vienen, no. Hay muchos conflictos en casa, a veces que, digamos, hay
tendemos a ofender, vamos a decir, no, esta carne intenta estar peleando todo el tiempo. Esta carne intenta estar, digamos, satisfaciéndose constantemente solamente a él, sin ver el bien también del prójimo. Intenta hacer todo para sí, ¿no? Y tenemos justamente aquí la más clara evidencia de que el poder del Espíritu Santo nos va a ayudar a que todos los días hagamos morir las obras de la carne. Todos los días. Qué tremendo. Porque si vivís, dice, conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras de la carne. ¿Qué significa? Que hoy vas a tener que matar las obras de la carne. Mañana también. Pasado y así sucesivamente. ¿Y cuándo acabará esta guerra, esta lucha, digamos, estos golpes que yo tengo que darle a la carne? ¿Cuándo va a terminar? El día en que muera. El día en que muera. Por eso, no se trata de darte azotazos en la espalda para dominar a la carne. No. Tiene que ver más con lo espiritual. ¿A quién tú te sujetas? De eso básicamente se trata. Por eso básicamente somos deudores del Espíritu Santo, mas no de la carne. Gálatas 5:20. Regresamos nuevamente allá, por favor. Gálatas 5:20 dice: idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas y cosas semejantes a estas. Es decir, es muy probable que la carne intente atacarte de estas maneras que las hemos descrito y otras semejantes a estas. No vayas a creer que porque no las puse acá, ya tú las vayas a tomar por sentado. Bueno, como la Biblia no me dice eso, entonces, bueno, vaya que lo abrazo. Pero si yo identifico que me aleja de Dios, si yo identifico que está alimentando mi ego, si yo identifico que me está, digamos, alejando, está denigrando el poder de Dios en mí, voy justamente a poner el ejercicio del poder del Espíritu Santo en mí, que me está hablando, que es muy evidente. Cuando yo estoy, digamos, pasando por algo donde la carne está siendo satisfecha y esté cayendo en pecado, vas a sentir tú la convicción del Espíritu Santo que te va a estar diciendo, no, esto no te conviene. Pero ¿cuándo surge el problema? Cuando decido decirle no al Espíritu Santo y empiezo a creer más en las obras de la carne. Pero sucede acá algo que se llaman callosidades espirituales. Como no está descrito literalmente aquí en la palabra, aquí en Gálatas 20, y son pecados, por ejemplo, como el de fumar, etcétera, etcétera. Como digo, pero no están ahí, digamos que no son tan problemáticos. Y voy abrazándolos, o digamos de repente con mi carácter, es que Dios me hizo nacer así y así soy. Y voy abrazándolo y abrazándolo. El Espíritu Santo nos dice, apacíguate, ten paciencia, ten calma. No, así Dios me nació, así me quiere, así me ama. ¿No? Y sigue como que creciendo un callo que a la medida del tiempo ya no voy a sentir en esa área la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya he estado ejercitando esta parte de mi carne y la carne se ha estado aprovechándose, se presentó como ángel de luz, ¿no? Y finalmente te terminó convenciendo que el Espíritu Santo quiere que sigas teniendo ese tipo de carácter repodrido. Ahí debemos justamente de identificar, de ser muy sabios. ¿Cuántas áreas en nuestra vida nosotros hemos abrazado y se han formado como callos en nuestras vidas? Y hemos creído pues que el Espíritu Santo está a favor de eso. Y si vamos a la Biblia, estudiamos un poquito más, y cuando nos topamos con aquellas áreas donde yo estoy fallando y creí que el Espíritu Santo me dijo que ahí está bien, y nos topamos y nos confronta, como que nos molestamos o como que son legalistas y cosas por el estilo. No, mis estimados hermanos. Hay que ser muy sabios en evaluar qué decisiones estamos tomando y no sujetarnos tanto a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, porque quien gobierna nuestros sentimientos y nuestras emociones, adivine quién es, está representado por la carne también. Nuestros sentimientos y nuestras emociones tienen que sujetarse al Espíritu y no a la carne. Porque el día en que eso suceda, vamos a terminar creyendo y siendo realmente convencidos de que es el Espíritu Santo quien está mostrándonos esas cosas que hacer aún en nuestras emociones. Y entramos en un conflicto muy grande. Eso es lo que vemos en Gálatas 5:20. Se va a presentar de muchas maneras. Es decir,
como que hay el uno sofoca al otro. El Espíritu Santo sofoca todas las obras de la carne. Enemistades, pleitos, viene el Espíritu Santo con sus obras que son maravillosas, ¿no? Por ejemplo, describamos algunas de estas, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en el verso 20, las obras manifiestas de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ¿no? Celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Y lo que vemos ahí en el verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Todo lo contrario, enemistades, pleitos y toda esa serie de cosas que hemos leído en versículos anteriores. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Dónde encontraste que Dios me ama así tal como soy con este carácter repodrido? Cuando Él nos está mandando a que estas obras del Espíritu se hagan manifiestas. Mansedumbre, bondad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley de la carne, lo que ella intente hacer contra ti, no hay tales cosas como estas leyes que van a intentar gobernarse o ponerse encima de estas, a menos que tú les empieces a practicar, haces ejercicio constantemente. Versículo 14 de Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, todos los que han recibido a Cristo en su corazón son guiados. No digas nunca que Dios nunca me ha guiado, Él me ha abandonado, no como al pastor o al fulano, ellos sí los guían. A todos nos guía, el Espíritu Santo es nuestro guía. Todos los días nos guía qué decisiones debemos de tomar. El problema está en el oyente, el que está siendo guiado. Les puse el ejemplo claro del esposo y la esposa. Nosotros a veces, a pesar que tenemos la guianza del Espíritu Santo, nos movemos por el carril contrario. Nos vamos por la izquierda cuando nos dice ve por la derecha. Nos vamos por la derecha cuando nos dice ve por la izquierda. Retrocedemos cuando Él nos dice ve de frente. Tomamos decisiones que son equivocadas y nos lastimamos. Ese es, digamos, el problema. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, papito mío. Yo ya antes era esclavo, ¿sí de quién? Del pecado. ¿Podía yo decir papito mío a Dios? No lo podía hacer, porque vivía en la carne. Y esta carne, nos dice el verso 7, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no podían, ni siquiera expresar, Abba Padre, papito mío. Pero ahora nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez esclavos del pecado, esclavos de la carne. Ahora hemos recibido, eso dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dios nos adoptó, nos jaló a Él, nos trajo a su regazo, nos trajo a su redil. Él es nuestro pastor, nosotros sus ovejas. Él nos trajo al lugar correcto, al lugar oportuno, donde ahora sí podemos clamar Abba Padre. Cuando estamos pasando por luchas, dificultades, el no saber qué hacer, esta carne se ha vuelto cada vez más robusta y poderosa. ¿Qué hago? Abba Padre, ayúdame, necesito tu ayuda. ¿Tú crees que Dios no te va a dar lo que tú le estás pidiendo? Entiéndase el pedir. Porque muchas veces hemos malinterpretado esto y decimos, Señor, que es que yo te he pedido que tú me sanes de esta forma. Tranquilo, no es que se va a hacer tu voluntad, niño. Se tiene que hacer la voluntad de Dios. Cuando oramos, entonces oramos, nuestra oración cambia, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad sobre mis decisiones, que se haga tu voluntad sobre la enfermedad de tal fulano, que se haga tu voluntad sobre esta vida, que se haga tu voluntad sobre la mía, sobre mis hijos. No es que, Señor, yo quiero que se haga mi voluntad. Tranquilo, tranquilo. No. Es la voluntad de Dios siendo ejercida sobre los tuyos, sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre los enfermos, ¿no? Porque a veces cometemos decisiones, a veces que se tildan hasta de autoritarias, donde nosotros somos los quienes estamos mandando a Dios. No, Él es nuestra autoridad. Así que mantente en el rango donde Él te puso, en el rango de hijo, y no perdamos nosotros el respeto hacia Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestra autoridad. Señor, henme aquí, haz lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Dime tú, Señor. Verso
16, el Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y digamos que este es el cierre de broche de oro de esta parte de este estudio. Cuando tengamos dudas y cuando la carne ha imperado, cuando la carne nos ha doblegado y hemos caído en tentación, y la carne muy sutilmente se aprovecha de esos momentos y te dice que ya no eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, aun con todas las cosas que has cometido, las burradas que has cometido, eres un hijo de Dios y no creo ser hijo de Dios y vivimos una vida paupérrima, una vida tan seca. ¿Por qué? Porque la carne nos ha mentido. Varios problemas. Número uno, a lo mejor no te ha convencido en el sentido de no entregar tu vida a Cristo, porque ahora ya la has entregado. Es una batalla ganada una batalla perdida para la carne. Pero ¿qué es lo que puede hacer con un cristiano? Es desactivarlo espiritualmente. Es mantenerlo en las sombras. Le hace creer que ya no puede dar más, que es un completo bueno para nada, que es un pecador, que si es un cristiano ese es de los peores, pues que no puede servir, que no puede predicar, que no puede hablar a alguien como tú hablando. Tú, si mira cómo vives, tú hablando del amor, del bien, si tú nunca lo has hecho. Tú hablando, tú yendo a la iglesia se cae si tú te vas. Tú sirviendo en alabanza, nos mantiene en las sombras la carne. Nos engaña y nos miente. Desarticula a un cristiano. Le hace creer que es un perdedor. Por eso nos dice la Biblia, pues yo no te di a ti, digamos, para que seas esclavo de la carne. Y lo que te está haciendo la carne es tratarte como un esclavo. Ahí donde Él te quiere ver, en la esquina de la lona, en las sombras, sin ganas de pelear, porque crees que eres un fracasado, crees que eres un perdedor y crees que no puedes dominar a la carne. Lo que nos dice acá es que nosotros hemos recibido un espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Ese Abba Padre significa papito mío. Es la forma más cercana que se tiene de relación, hablando en términos de relación, un padre con un hijo. No es que le llama padre o papá o viejo, no es papito. Es una exclamación íntima. Es como un niño que viene papito, que tú puedes abrazar, estar cercano a Dios. Pero el pecado, la carne te quiere lejano de Él. Por más que tú ya tengas a Cristo en tu corazón, vivimos con temores, con miedos, es que no puedo ir allá, es que no puedo comer esto, no puedo hacer aquello. ¿Por qué? Porque sí, si me voy a caer en pecado. ¿Quién te ha dicho que puedes caer en pecado y que eres tan dócil ante el pecado? No, tú eres un valiente guerrero, que tú puedes gobernar al pecado. El pecado está bajo tus pies. Por más que todo este tiempo vivamos nosotros revestidos aún con esta carne que no puede dominar, no puede sujetarse a Dios, ni tampoco puede, pero sí tenemos el hombre interior que mora en nuestro interior y que puede cambiar los papeles. Nosotros le hacemos esclavo a la carne, ejercitamos el dominio propio sobre la carne. Cuando hay pleitos, contiendas, hay templanza, mansedumbre, amor, fe, benignidad, todos estos frutos que son amenazantes a los frutos de la carne. Y creo que este versículo o este pasaje que acabamos de leer, mis estimados, es clave, es crucial en nuestra vida diaria, tal como la vivimos constantemente. Si crees que Él te ha desarticulado, la Biblia dice que el diablo es mentiroso y que es muy astuto, que puede presentarse como ángel de luz, a lo mejor en la boca de algún hermano que te dice, caíste en pecado. Bueno, ¿qué se va a hacer? Siéntate allá, ya no hagas más nada porque puedes empezar a contaminar al resto. Tranquilo, no hagas caso a aquellas voces que vienen como ángel de luz, pero que tienen lenguas bípedas ahí. Y lo que quiere el enemigo es desactivarnos espiritualmente. Nos dice que ya no puedes congregarte, no puedes leer la palabra. ¿Por qué? Porque eres pecador o eres pecadora. Mis estimados hermanos, espero que esto nos haya traído a libertad, que finalmente es el propósito de este estudio del capítulo número 8, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No permites que nadie dañe o que alguien venga y dañe ese sentido de relación que tú creías tener, pero no te has dado cuenta que aún lo tienes. Puedes llamar Abba Padre a Dios. Papito mío, estoy aquí. Él está ahí esperándote para abrazarte y darte todas aquellas cosas que te las has perdido a lo mejor. La Biblia dice que mi pueblo, no dice que el pueblo extraño,
mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario que conozcamos estos principios. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Tú no eres esclavo ni esclava del pecado. Tú eres libre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Principalmente para mí esto es muy liberador. Aún aprovecho estos momentos para pedir perdón a lo mejor a algunos, a los que a lo mejor he tratado, ¿no? Con esta ignorancia al cual a veces nos atrevemos nosotros a lanzar con juicios, malejuicios a alguien por sus fracasos o por las caídas que tuvieron. Si a lo mejor he cometido ese error con alguien, pues perdónenme. No tuve la intención de hacerlo. Y entiendo ahora que es un error grave hacer tal cosa. Nuestra labor como pastores, lejos de juzgar a la gente, lejos de formarlos a nuestra imagen y semejanza, es formarlos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Es alejarlos lo más que podamos de nosotros y acercarlos lo más que podamos a Jesucristo, que Él es la imagen perfecta, a quien todos juntos debemos de rendirnos a Él. Si te encontraste aún con alguien, digamos, aún fuimos maltratados espiritualmente, conociendo esto también nos da la habilidad de perdonarlos, porque sabemos que lo hicieron en su ignorancia. Y es momento justamente de regresar a nuestro primer amor. Ese primer amor que nos hacía decir, Abba Padre, papito mío, cuánto tiempo nos mantuvo la carne en las sombras, sin sentir su presencia, sin sentir que Dios está ayudándome, obrando en mi familia, en mis hermanos, en mis amigos. Ya no veo que el Señor esté trabajando, es desesperante, en las sombras. Es hora de que nos sequemos las lágrimas y vayamos corriendo a los brazos de Cristo, a los brazos de nuestro Padre, y digámosle, papito mío, estoy aquí. A lo mejor lo único que va a pasar espiritualmente es que tú vas a levantar y Él está ahí. Hemos creído que estamos lejos, pero Él nunca nos ha dejado. Jamás nos ha desamparado. Siempre ha estado cercano nuestro. Lo que hizo el pecado es colocarnos especie de cerillas en nuestros oídos y nos ha impedido escuchar la voz de nuestro guía, que es el Espíritu Santo. Muchas gracias, amados y amadas que están escuchando este mensaje. Espero que Dios les haya bendecido enormemente, tal como lo ha hecho conmigo el día de hoy.